Buenos días y bendiciones. Qué gusto continuar esta mañana con la serie de enseñanzas que hemos titulado Miembros del Cuerpo de Cristo. Y hoy, en nuestra cuarta de las enseñanzas, vamos a seguir trabajando en la última parte sobre quién fundó la iglesia. Y les recuerdo que estamos en el texto de Mateo 16, del 13 al 20. Primero, en medio de esta serie, Miembros del Cuerpo de Cristo, respondimos a la pregunta, que fue la primera enseñanza: ¿qué es la iglesia? Y en medio de eso veíamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la novia del Cordero, que la iglesia no es un edificio, sino está compuesta por todas aquellas personas que han sido salvadas por nuestro Señor Jesucristo, que ha llamado con el poder de su evangelio, desde que Él la fundó hasta su segunda venida. Eso lo veíamos. La segunda, tercera y hoy la cuarta enseñanza fue responder la pregunta: ¿quién fundó la iglesia? En la primera enseñanza veíamos que en medio de un mundo relativo, donde hay diferentes conceptos, Dios es el único a través de su escritura que tiene un concepto absoluto e inamovible. Por eso aparece en el texto unas preguntas, Jesús diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y se dan 4 versiones sobre quién es Jesús, y luego les pregunta: pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y Pedro, dice el texto, que por revelación divina dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo cual nos enseña que solo por revelación de Dios alguien puede conocer a Cristo. Si tú deseas conocer a Cristo, Dios tiene que llamarte, tienes que acercarte a Él. Dios se acerca a ti. Segundo, en la segunda enseñanza de estas fue acerca de quién es Pedro. Veíamos en quién fundó la iglesia el papel, quién es la roca. Y nos preguntamos si era Pedro. Y vimos a través de las escrituras que Dios en el Antiguo Testamento aparece como roca, y Pedro en el Nuevo, disculpen, aparece como esa roca. Entonces no debemos hacer un dogma de un solo pasaje o decir que la tradición de papal se sustenta en esto, cuando no hay argumentos en la escritura que puedan asegurar eso, tal sucesión. En ningún lado aparece. Pedro sí ocupó un papel preponderante, importante dentro de la iglesia, pero no para ser papa ni nada por el estilo. Y hoy vamos, en esta tercera parte, a trabajar sobre quién fundó la iglesia, a mirar ya en último sobre qué significa eso de tener las llaves. Y bueno, los invito a leer el texto, Mateo 16, del 13 al 20. Dice así en la versión Reina Valera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Jesús era el Cristo. Padre, gracias por esa palabra tan hermosa. Gracias porque nos has estado hablando que somos la iglesia, somos la novia, somos tu esposa, somos especial tesoro para ti, somos el pueblo de Dios, el nuevo pueblo. Gracias por eso, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien. Quisiera retomar algunos conceptos
Y recordar que en el Antiguo Testamento aparece que Dios escogió un pueblo, al pueblo de Israel, a través del llamamiento de Abraham, para mostrar su gloria a los demás pueblos. De un pueblo que era nada, según Oseas, según Ezequiel, que fue hasta abandonado, que fue como una bebé que habían dejado y que le cuidó hasta que creció y estuvo hermosa, la tomó como esposa. Así muchas veces nos comportamos nosotros, pero así se comportó el pueblo de Israel, reflejando lo que, o proyectando más bien lo que en esta época podemos ser nosotros, ingratos, que Dios nos rescata y a veces seguimos en lo mismo. Pero el pueblo de Israel no siguió, no hizo, el pueblo de la ley no cumplió la ley de Dios. Así que Cristo mismo tuvo que venir a cumplir esa ley para reconciliar y se entregó como sacrificio. Ahora en Efesios aparece que el misterio fue que Él hizo de judíos y no judíos un nuevo pueblo llamado iglesia. Y la iglesia es la esposa del Cordero, es la novia, es la que va a reflejar, es la que va a instituir su reino, va a continuar la obra de Cristo aquí en la tierra, siendo y haciendo discípulos. Ahora pasamos al siguiente lugar, al siguiente texto, que es el que hemos visto. Ok, entonces, ahora, este es un texto difícil, pero hay que mirarlo bien. Y ya hemos abarcado lo demás. Pero él le dice en el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Empezando por ese versículo 18, tú eres Petros, eres una roca, y sobre esta roca, o esta peña, esta gran roca, edificaré mi iglesia. Entonces, si vemos el uso, él está diciendo, tú eres Pedro, sobre esta roca, a ti te daré. Cuando habla de Pedro es ti, tú, ti, te. Pero cuando debería haber colocado y sobre ti, que eres la roca, debió decirle, o sobre esa roca, en vez de esta, que pareciera señalar otra cosa. Entonces Jesús está señalándole a Pedro que él es la roca, y la prueba es el resto de textos del Nuevo Testamento y cómo Pedro en su carta muestra que no es la roca, sino que la piedra angular es Cristo. Y dice que sobre esa roca se edifica la iglesia. Pero aparece, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, el sentido de este texto es que no puede ser más fuerte el Hades, el poder de la muerte, o no puede tener una supremacía sobre el poder del reino de los cielos, el poder de la muerte. Entonces, la promesa que aparece en el versículo 18 está sugiriendo una comparación más que lucha. Está diciendo el poder de la iglesia para instituir el reino de Dios no lo supera el infierno. El poder del infierno no prevalecerá. El poder de la muerte, que parecía de alguna manera imposible de vencer, Cristo lo ha vencido. Y la iglesia, por extensión, lo ha vencido. Porque no prevalecerá las puertas del Hades contra la iglesia. Las fuerzas del Hades aparecen en la parte judía, en la filosofía judía, como un paradigma del reino de los muertos, invencible para los humanos. Pero lo que debe haber claro Jesús es que no puede tener un poder superior al que tiene el poder de la iglesia. El poder de la iglesia fundamentada sobre Cristo, que es la roca. Eso significa para la iglesia una promesa que permanecerá todo el tiempo, que permanecerá, ya que el Señor estará con ella, como Mateo 28:20 dice, todos los días hasta el fin del mundo. Y Mateo intensifica esa nueva comparación con el versículo siguiente. Y a ti te daré, versículo 19, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora,
lo va a decir de una forma funcional, porque este texto está preciosamente escrito. Ahora se indica dónde reside la función de esta iglesia. No se trata que Pedro es la cabeza, el pilar del edificio, porque su única cabeza es Cristo. No se trata de eso, no se trata de unas llaves simple y sencilla, sino que las llaves del reino de los cielos son para abrir y cerrar, son como para administrar, son también de autoridad, pero son también para llevar con el poder del evangelio a toda nación, a todo lugar y proclamar libertad, que el poder de la muerte ya no puede más. Puede confirmar quiénes son los perdonados a través de la inclusión en el cuerpo. Puede mostrar el perdón a través del cuerpo. La idea de un portero, de un celador con sus llaves en el cielo, era muy frecuente en la antigüedad, pero el pasaje no alude al Pedro, al portero celestial. No alude a esa imagen que nosotros muchas veces vemos, sino alude al poder de ir con el evangelio, poder que usted y yo tenemos, poder que tiene la iglesia para ir y predicar el evangelio, para sacar aún del reino de los muertos a todas esas personas que ha escogido Dios desde antes de la fundación del mundo. Y ese es el poder. ¿Qué significan esas llaves? ¿Qué significa que Pedro tenga las llaves del reino de los cielos? Pues el mismo versículo lo va a decir. Pero lo extraño es esto. Llaves son para abrir y cerrar, ¿cierto? Puertas. Y a ti te daré las llaves, ¿cierto? Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero como llaves, al abrir puertas, ¿se ata o se desata? Y la respuesta viene con esto. Para atar y desatar. Entonces, esto es lo que pareciera no encajar. ¿Cómo así? ¿Te daré las llaves para que ates y deshaces? Esa pregunta es compleja. Ahora, en Mateo 18, más adelante, se va a responder también de la misma forma y se va a mostrar en un contexto donde hay una corrección, hay que procurar la reconciliación, donde se dice: si tu hermano tiene algo contra ti, habla con él. Si no te escucha, toma 2 más, para que consten ante 3 o 4 testigos. Puedes tomar 2 o 3 hermanos para que conste ante 3 o 4 testigos. ¿Qué ha hecho? Si no, díselo a la iglesia. Si no atiende a la iglesia, tenlo por inconverso, por gentil y publicano. El propósito aquí es de atar, de unir al reino con el poder transformador del evangelio. Este es el poder que tienen las llaves. Por eso cuando Pedro en su primer discurso abrió su boca, lleno del poder de Dios, se unieron, se ataron al reino de los cielos las multitudes. Pero también cabe esto del perdón, como en el texto del 18. Cabe esto del cuerpo de Cristo, de la membresía. Amados hermanos, esto es una belleza de texto. Algunos hablan de atar y desatar, por lo que dice Marcos 3:27, ¿cierto? Donde se habla de atar al hombre fuerte, pero este no es el contexto. Esto no es de lo que quiere hablar acá, sino de traer al reino, al soltar, decir, como tenlo por gentil y publicano. Este no es de aquí. Amados hermanos, atar y desatar puede ser también absolver, poner cadenas o absolver, poner sentencia, del lado de la herencia rabínica, que era lo que ellos pensaban. Amados hermanos y hermanas, es un texto bello que apunta a llevar el precioso evangelio y unir a través del evangelio o soltar. Es un texto precioso. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo.
Amados hermanos, Dios quiere que nosotros como iglesia llevemos su evangelio, llevemos la salvación, que seamos entes de reconciliación en medio de un país que está lleno de injusticia, lleno de dolor por cantidad de eventos que han destruido nuestra confianza, de atentados de toda clase. Dios quiere que seamos entes de reconciliación y que atemos al reino de los cielos, que traigamos al reino, que con las llaves abramos puertas a lugares donde el poder de la muerte ha tenido su supremacía. Dios desea que nosotros llevemos. También puede aplicar en algún modo a la disciplina eclesial, la disciplina de la iglesia. Y esa idea pues se ve reforzada en Mateo 18:18. Como les decía, ahí Mateo lo que hace mostrar es la potestad que tiene la iglesia para ir y llegar a los discípulos, para llegar a las personas que han cometido pecado y tratar de reconciliarlas, que permanezcan. Amados hermanos, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cómo nos estamos portando? ¿Cómo estamos asumiendo esto de ir y compartir el reino de los cielos? Es hora de abrir los ojos y ver que Dios nos ha dado una gran tarea, que la iglesia está fundamentada sobre la roca y sobre la roca que es Cristo, y esa seguridad nos da poder sobre la muerte y también nos ha dado llaves para ir y llevar su evangelio, para atar al reino de los cielos. Que el Señor tome control de nuestras vidas. Como iglesia Árbol de Vida para las Naciones, debemos juntarnos más que nunca. Debemos trabajar juntos con todas las fuerzas para que se extienda el reino de los cielos. No solo en este barrio, sino en Cartagena, en Colombia y en el mundo. Porque Dios nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo, por su amor, para amar, para llevar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Podemos concluir. 1. No debemos tener miedo. No debemos tener miedo de salir y compartir el evangelio. No debemos tener miedo de ir y proclamar, porque Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. 2. Tenemos que ir confiados que Dios salvará por el poder de su evangelio y que el poder del Hades, que las puertas de la muerte no prevalecerán ante el poder que tiene la iglesia cimentada en la roca. 3. Como iglesia debemos instruirnos, debemos ir estudiando cada día las escrituras, cimentarnos en la palabra que ha dado el Señor para ir y llevarla. 4. Como iglesia, Árbol de Vida para las Naciones, esta palabra nos lanza un reto: amar, a perdonar e integrar a otros a la iglesia. A los que parece que están rezagados, levantarlos y traerlos para que también esparzan su reino. Y por último, el Señor nos ha dado el poder de atar y desatar, de perdonar. Perdonemos, reconciliemos, busquemos reconciliación, pero también integremos al cuerpo, pero también a las personas que de una u otra forma no han querido reconocer su pecado, han ofendido, han defraudado hermanos de la iglesia. Por todas maneras, empezando desde la más personal, buscar reconciliación hasta las instancias finales como iglesia. Pero si no logra, habrá momentos en que habrá que hacer expulsión, como cuando Pablo dice a uno que se comporta, que tiene a la mujer de su padre, que ni siquiera tal pecado se nombra entre los inconversos, a ese échenle. Entonces habrá momentos que hay que buscar todo, pero hay momentos en que hay que desatar. Entonces, gracias a Dios porque nos ha dado su reino. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tus misericordias para siempre. Gracias por esta preciosa palabra